Opiniones, el segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Hola, ¿qué tal amigos? Son las 7 horas con 40 minutos, 7 horas con 40 minutos y estamos ya conectados en Voces y Opiniones. Así es, estamos también en línea a través de Facebook y de YouTube para las personas que nos desean ver, desean sintonizarnos, pues recuerden seguirnos a través de nuestras redes en @la96.9fm. ¿Qué tal, Francia, esta mañana? Aquí ya mitad de semana, se me está yendo rapidísimo julio, otro meme de julio no tenemos, Johnny. Se me está yendo rápido julio, pero en todo caso muy productivo, la verdad, muy productivo y muy bien. ¿Qué tal tú? Hasta ahora, cómo te ha tratado la semana de julio? Sí, comparto contigo. Esta semana ha sido un poquito ajetreada, un poquito más de lo normal. De hecho, creo que se va a mantener así, por lo menos hasta el viernes o sábado. Pero bueno, hay que inyectarle energía. Sí, ya pasamos la quincena de junio. Dentro de poquito ya también termina julio y ya se nos va el año, ¿no? Ay, Dios mío, se me ha ido rapidísimo. Pero bueno, hemos pasado muy bonito aquí en la radio. Tenemos nuestros primeros 7 meses aquí ya al aire en Voces y Opiniones. Deberíamos de hacer una celebración. Así es. Desayuno. Lo que le gusta al público aquí. Así es, así es. Son las 7 horas con 41 minutos, amigos, y por supuesto traemos información para ustedes. Entre ello es que el Ministerio de Salud Pública ha estado a cargo de 5 titulares desde que el presidente Daniel Noboa asumió el poder el 23 de noviembre de 2023 y tras su reelección y posterior posesión el 24 de mayo de 2025. El último funcionario a cargo de la cartera de salud fue designado el martes 15 de julio a través del decreto ejecutivo número 53. Él es el médico Jimmy Daniel Martín. ¿Qué crees que nos dice esto entre líneas? Bueno, la verdad es que el Ministerio de Salud ha tenido bastantes líderes, o sea, en lo que va del año, de lo poco también que va del gobierno de Daniel Noboa. Supongo yo que están en una época donde necesitan a los mejores cerebros, a los que conozcan de administración pública y también de medicina. De hecho, estuvimos comentando que estuvo Edgar Lama, luego Edgar Lama fue de director del IES, ahora tenemos a la nueva designación que se trata del señor Jimmy Daniel Martín. Pero bueno, vamos a ver qué tal es el desempeño del nuevo ministro. Y en tanto, a través del decreto ejecutivo 53, el presidente de la República, Daniel Noboa, designó a Jimmy Daniel Martín Delgado para que ocupe el cargo de ministro de Salud Pública. Martín entra en reemplazo de Juan Bernardo Sánchez, quien presentó su renuncia el 2 de julio anterior. Así es, pero aquí hay algo que también las autoridades deben hacer algo porque vemos cómo esta semana en el Hospital de Niños del Ministerio de Salud Pública, el de Guayaquil, Roberto Icaza, me parece que hubo ya una manifestación de acuerdo a los padres de familia que decían que los niños no tenían medicinas y esto ya ha pasado también en otros establecimientos. Se habla, había visto una denuncia en redes sociales de que en el hospital de Monte Sinaí no había suficiente material para poderse dar a los pacientes que necesitan ser entubados. Créeme, Diana, que una de las cosas que más me estoy preguntando últimamente es cómo podemos hablar de castración química si ni siquiera tenemos un buen sistema sanitario. O sea, cómo vamos a destinar estos recursos en unas sanciones cuando ni siquiera tenemos medicinas en los hospitales. Y realmente para ese tipo de sanciones se necesita insumos, se necesita dinero y presupuesto. Y también a una buena persona que esté liderando y que pueda moverse, que pueda también resolver estos pedidos de la ciudadanía. Así es. La verdad es que es una lástima y bueno, esperemos que la crisis sanitaria que ya lleva años en Ecuador se pueda solucionar finalmente. Así es, son las 7 horas con 44 minutos, 7 horas con 44 minutos. Además, con una inversión de 44.2 millones, la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, y su unidad de negocio Transelectric, empezó la construcción del sistema de transmisión Delcy. A ver, vamos a pronunciar estos nombres. Parece quichua. Delcy Tanizawa, Cumbaratza, Los Encuentros, Bomboiza y 138.000 y 230.000 voltios, informó el Ministerio de Energía y Minas. El proyecto se desarrolla en Zamora Chinchipe y en parte de Morona, Santiago.
mientras que las ventas registradas hasta mayo del 2025 alcanzaron los $98.000, 146 millones, lo que representa un incremento del 8.2% en comparación con el mismo periodo del 2024, informó el Servicio de Rentas Internas a través de un comunicado. Indicó que sectores como comercio, manufactura y agricultura registraron el mayor crecimiento en ventas. Solo en mayo del 2025 las ventas alcanzaron los 20.465 millones, con un crecimiento del 6.9% frente a las ventas de mayo del 2024, que fueron 19.139 millones. Son las 7 horas con 46 minutos, 7 horas con 46 minutos, y también es importante comunicarles que ya se encuentra el reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Inteligencia. Este fue expedido este lunes, el 14 de julio, y bueno, esta norma es una de aquellas que enfrenta demandas de inconstitucionalidad. Con ello, los servicios de inteligencia podrán solicitar información a operadores telefónicas sin orden judicial. El documento se compone de 36 artículos y 8 disposiciones que incluyen mecanismos de coordinación y articulación del Sistema Nacional de Inteligencia, clasificación y reserva de información, el cambio de nombre de Centro de Inteligencia Estratégica CIES a Centro Nacional de Inteligencia, entre otros. El texto dice que las entidades del Sistema Nacional de Inteligencia de Ecuador, incluidos sus subsistemas militar y policial, podrán requerir información directamente a las operadoras de telecomunicaciones sin necesidad de una orden judicial. La única condición es que la solicitud esté justificada y se maneje como información secreta. Para ampliar esto, tenemos ya conectado a nuestro invitado, quien es el abogado Andrés Reyes. Él nos va a hablar en profundidad acerca de este nuevo reglamento a la Ley de Inteligencia. Bienvenido, abogado, este es su espacio Voces y Opiniones. Diana y Francia, estamos por acá de este lado de la cabina. Muy buenos días, Diana, Francia. Efectivamente, el día de ayer, el presidente Daniel Noboa se habría publicado mediante decreto ejecutivo 52 el reglamento general a la ley orgánica de inteligencia. Entonces, para tener en cuenta bastante el punto, ¿no? La ley orgánica de inteligencia, en principio, es una ley que se promulgó el 10 de junio del 2025. La ley orgánica establece el marco normativo general del Sistema Nacional de Inteligencia, principios, control democrático, límites, actuación, inteligencia y contrainteligencia. En cambio, el reglamento general a la Ley Orgánica de Inteligencia, es decir, este reglamento del que estamos hablando, su finalidad es desarrollar y aplicar la Ley Orgánica de Inteligencia, pero sin modificarla ni contradecirla, porque esto es un principio de subordinación normativa, por cuanto se emite por decreto ejecutivo. Así, existe una jerarquía, eso es lo que quiero que se tome en cuenta, ¿no? Que una es inferior y otra es mayor. Así como decía Diana, existen varios temas. La verdad es que es sorpresivo un poco porque existen ciertas contradicciones respecto a la ley orgánica y el reglamento, siendo que en la naturaleza de la entidad rectora, en el artículo 9 de la LOI, la entidad de derecho público de rango es en rango ministerio. La máxima autoridad no puede ser miembro activo de las Fuerzas Armadas o la policía. En cambio, en el reglamento, en el artículo 15, permite la incorporación de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía de forma permanente y subordinada a la entidad rectora. Hay una contradicción indebida, violando la naturaleza civil de esta institución que se está creando. Asimismo, en cuanto a la rendición de cuentas, en el artículo 14 de la LOI, la rendición de cuentas era anual y ante la Asamblea Nacional en sesión reservada, y asimismo ante la Contraloría. En cambio, en el reglamento no se ha previsto el control que va a tener la Asamblea, ni su forma ni ejecución. Simplemente se ha visto que el control se encuentra exclusivamente en la Contraloría. Eso reduce el control legislativo, debilitando los pesos y contrapesos democráticos. En cuanto a la clasificación de la información, cuando simplemente el artículo 4 y 25 de la LOI, solo cuando sea necesaria y proporcional, justificada con sus respectivos niveles, reservado, secreto y secretísimo.
En cambio, en el artículo 25 del reglamento nos expresa que toda información que tenga la entidad rectora automáticamente está por clasificada. Esto es una extralimitación y viola el principio de publicidad de la Constitución. Asimismo, en cuanto a lo que decía Diana, en la intercepción de comunicaciones, la LOI prohíbe vulneraciones de derechos constitucionales, intersecciones sujetas a ciertos requerimientos. En cambio, el reglamento permite intercepciones con autorización administrativa de la entidad rectora. Esto de aquí es un problema bastante grave, constitucional, siendo que es una violación directa, como se hablaba anteriormente con la LOI, al artículo 66, numeral 21 de la Constitución, siendo que el reglamento se está extralimitando. Doctor, ay, perdón. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? Francia Doret le saluda de este lado del micrófono. Para entendimiento de la ciudadanía, ¿usted podría explicarnos cuál es la diferencia entre la ley y el reglamento? ¿Cuál es la función del reglamento? ¿Qué es lo que tiene que hacer el reglamento? Ya, la ley establece el marco normativo general. ¿Qué nos quiere decir? Nos establece los principios, la organización, el control democrático y los límites, la actuación de la inteligencia y contrainteligencia. En cambio, el reglamento, su finalidad es desarrollar la aplicación de la ley, pero sin modificarla ni contradecirla. Es decir, la ley está expresada en la ley de inteligencia y la forma de ejecutarla está en el reglamento general a la ley orgánica de inteligencia. Perfecto, o sea, vemos aquí que en ciertas cuestiones existe una contradicción entre el reglamento, que debería ser el mecanismo para para ejecutar la ley. Sin embargo, vemos que hay puntos que están contradichos o que están contrapuestos, ¿no? Así es. Uno de los puntos es más que todo una cuestión que sí se ve bastante obvia y la verdad es en cuanto al artículo 18 y el 8 literal P, en cuanto a pruebas de confianza. En cuanto a la LOI, que es la ley, limitadas a personas de inteligencia con requisitos específicos administrativamente. En cambio, en el reglamento autoriza evaluar a cualquier servidor público a petición de la máxima autoridad de esta nueva institución. Eso es una extralimitación, no fue previsto en la LOI y tiene un riesgo de abuso. Asimismo, podemos ver en cuestiones bastante macro que el artículo 10, literal G y R de la LOI, establece cooperación internacional respetando la soberanía y previa normativa ecuatoriana. En cambio, el reglamento, en su artículo 8, literal O, autoriza la ejecución de operaciones internacionales contra crimen transnacional, sin precisar controles parlamentarios. Esto es un riesgo de violación al principio de soberanía y ausencia del control previsto en la LOI. Sin embargo, este punto es importante porque tiene ventajas y desventajas. Estamos hablando de un control meramente respecto a crimen transnacional. Quiere decir esto en cuestiones de drogas y estupefacientes. Entonces, a pesar de que existe una contradicción, sí es el reglamento está tratando de subsumir la condición que vivimos ahorita los ecuatorianos en cuanto a la delincuencia, por lo cual no todo es malo. Abogado, de acuerdo a lo que menciona, pues ya se vuelve hasta cierto punto innumerables las contradicciones que tiene este reglamento. ¿Qué tan contraproducente llegaría a ser cuando ya se lo empiece a aplicar en determinados momentos, en un determinado caso? Quizás incluso no se pueda avanzar con el propio procedimiento porque incluso la persona que está siendo juzgada pueda apelar precisamente porque hay estos contrapuntos. Así es. Una cuestión bastante importante es en cuanto a la reserva de información. Está en carácter secreto, secretísimo. Es decir, que la persona a la que se le está requiriendo esta información, tanto a instituciones públicas como a algún ente privado, la persona que está siendo investigada por tener el carácter de secreto o secretísimo no lo va a saber. No lo va a saber y asimismo no hay una forma que no sea administrativa interna de esta nueva institución en cuanto se pueda pedir. Esto sí lo tenemos bastante y lo que es más visible todavía es en cuanto al artículo 34
que habla de los requerimientos de la información a las operadoras de servicios de telecomunicaciones, que es un tema bastante importante. La entidad rectora del subsistema militar no exige otro requisito adicional que una justificación de la solicitud. El reglamento no establece cuál es esa justificación, hasta dónde puede llegar, cuál es la motivación de la justificación. La información se maneja como secreta y no es justiciable. Es decir, que si esta institución comete alguna falta o alguna violación constitucional o administrativa por parte de la institución y de la persona que es investigado, no sabemos si lo sabrá o no lo sabrá hasta que se desclasifique, no podrá ser justiciable, o sea, no podrá ser visto por un juez para establecer que se ha cometido alguna infracción respecto a la investigación de su tema, ¿no? Ahí es que tenemos una falta de control judicial, una prohibición de judicialización y un plazo extremadamente corto y discrecionalidad excesiva. Es verdad que en 2 días, que es cuando se solicitan la información, está muy bien para delitos transnacionales o de estupefacientes, pero tal vez debió haber sido especificado para que los ciudadanos de a pie no se vean envueltos en esta cuestión. Finalmente, otra cuestión importante, que es lo que se veía en cuanto a las personas naturales, en cuanto a los requerimientos, por ejemplo, a los periodistas, a los doctores, a los abogados, que se les requiere información. Este es un punto importante y esto sí vale rescatar, que a pesar de que exista una contradicción, en el reglamento sí se establece ya que la solicitud sí se puede hacer a una persona natural o jurídica. Debe ser formulada por la máxima autoridad. Esto quiere decir que va a tener un control administrativo dentro de este ministerio. Y hay un punto importante. El artículo 35 nos dijo que tiene que tener un respeto, esta solicitud tiene que tener un respeto al ordenamiento jurídico vigente y a los derechos y garantías constitucionales. Esto ya es una garantía que se nos ha dado en el reglamento. Aquí ya se está comenzando a hacer las cosas bien y mejor. Hay ciertas cosas que están todavía en el aire, pero esta parte en donde un periodista, un abogado, un médico podrían desconocer o negarse a transmitir la información por la ley vigente. El médico podría negarse invocando la Ley Orgánica de Salud, reserva médica. El periodista, amparado en el artículo 20 de la Constitución, reserva de fuentes. Y el abogado, protegido por el secreto profesional, reconocido en el artículo 233 y principios constitucionales. Entonces vemos que sí hay una diferenciación entre la ley y el reglamento en cuanto a protección, en cuanto a los datos que las personas naturales que reservamos de otras personas naturales, de ciudadanos que defendemos o tenemos bajo nuestro cuidado, que podemos realizar una negativa. Y siguiendo con ese ejemplo, ¿a cuál deberíamos hacer caso? En cuanto a la ponderación, nosotros tenemos que hacerle caso a la parte constitucional, primeramente. Esa vendría a ser la negativa que nosotros podríamos hacer, más que todos los periodistas, porque tal vez la reserva de la salud es un poco delicado en algunos aspectos, pero no tiene si bien tiene un fin privado, es la población en general que sufre de alguna enfermedad catastrófica o alguna cuestión que sea bastante, que no deba ser escrutiniada por parte del Estado, es poca. Asimismo, los abogados, nuestro secreto profesional es más corto también porque nosotros tenemos clientes específicos, pero el periodista en cambio no, el periodista sí tiene una amplia gama porque él realiza investigaciones a diferentes partes, gobiernos, instituciones privadas, instituciones públicas. Yo creería que la reserva de la fuente, amparados en el artículo 20 de la Constitución, va a sobresalir. Asimismo, en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad, yo creería que sí habría tal vez no totalmente inconstitucional, pero sí parcialmente inconstitucional la ley. Bueno, hemos escuchado con atención su explicación, doctor Reyes, y de hecho existe ya, me parece que ayer estábamos dando las noticias de diferentes acciones de inconstitucionalidad sobre la ley de inteligencia a partir de esta, podemos decir, arbitraria forma de captar información sin necesariamente una orden judicial.
Ahora, me voy a quedar con la parte que usted ha mencionado sobre los mecanismos ciudadanos que no tenemos, de hecho, para neutralizar estas interceptaciones. No existe forma alguna de que el ciudadano común pueda defenderse de estas intromisiones. Así es, por cuanto cuando es el investigado, el ciudadano común o cualquier persona, esta persona no lo va a saber, por cuanto la información tiene tres perspectivas. Una que es reservado, dos que es secreto y otra que es secretísimo. Así, el secreto y el secretísimo duran 10 y 15 años, en cuanto el reservado dura 5. Y para que pase este tiempo y para que se desclasifique la información o deje de ser reservada, tienen que pasar todo este tiempo. Si es que no, la máxima autoridad de esta institución decide reclasificarla en secreto o secretísimo, y así sucesivamente. Entonces, estamos hablando de que el ciudadano de a pie nunca va a saber que le han investigado. Claro, y eso Entonces, no podría... ¿cómo defenderse de algo de lo cual no se tiene conocimiento? Justamente a eso era mi siguiente pregunta, porque constitucionalmente hablando se encuentra amparado el derecho a la defensa. ¿Cómo es posible ejercer un buen derecho a la defensa técnica si los ciudadanos desconocemos en qué momento nos están interceptando llamadas e información personal? Así es. La única forma de defenderse es un conocimiento previo que ni siquiera está contemplado porque está sancionado cualquier filtración de información. Asimismo, por ejemplo, las instituciones, como antes lo dije, pueden motivar, cuando se es solicitado, las instituciones pueden motivar en su respuesta a esta institución que debe ser notificada el ciudadano o ciudadana. Tal vez esa es una salida constitucional. Asimismo, cuando sea una persona natural, un abogado, un periodista, un médico, al cual se le requiere información, esta persona también podría informar a la persona que está siendo investigada. Esto tiene también puntos de debilidades, por cuanto esta ley es creada en realidad para la delincuencia, para las instituciones militares, para la policía. Pero sabemos que a veces se tiene cierto autoritarismo y se puede saber, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero en algún momento podría pasar. Claro. No sé si Diana... Sí, son las 8:03 y estamos en diálogo con el abogado Andrés Reyes hablando del reglamento de la ley de inteligencia que fue expedido hace pocos días, específicamente el lunes pasado por el presidente Daniel Noboa. Como reflexión también para ir cerrando la entrevista, ¿qué alertas deben tener la ciudadanía respecto a estos cambios que ya se han dispuesto vía reglamento? Una de las cosas que en cuanto a la ciudadanía es bastante ambiguo. Es bastante ambiguo ya que reconoce el respeto al ordenamiento jurídico y a los derechos constitucionales. En cuanto a la negativa, no aclara ni concilia con leyes especiales el secreto profesional, como ya lo he mencionado. Podría ser interpretado de manera excesiva por parte de la autoridad de inteligencia, presionando a las personas naturales, comunes y silvestres como nosotros, bajo amenaza de incumplimiento, lo que acarrea sanciones penales. El estrictamente necesario queda a discreción subjetiva de la autoridad, es decir, que cuando se le requiere a un ciudadano, cuando se le requiere a una persona jurídica, cuando se le requiere a una institución pública, es a discreción subjetiva de la autoridad requiriente. Estrictamente necesario es un marco demasiado amplio. ¿Qué es estrictamente necesario para esta institución? Los casos problemáticos, como ya lo establecí, es más que todo en cuanto a los médicos, los periodistas, los abogados. Y en conclusión general, existe un problema altamente de inconstitucionalidad en cuanto a la ausencia de control de judicialización y prohibición de judicialización en cuanto a la intersección de telecomunicaciones. Y en cuanto a las personas naturales, es potencialmente conflictivo. No es muy riesgoso con el reglamento, con la ley sí lo era. Con el reglamento se ha atenuado el riesgo por parte de las personas, del personal civil, pero las instituciones sí están obligadas por ley.
Correcto. Con esto queremos dar gracias al abogado Andrés Reyes por habernos acompañado aquí en Voces y Opiniones, tratando de aclarar un poco más este documento legal, pues que ya es de alcance para toda la ciudadanía y así que deben estar empapados acerca de lo que contiene. Muchas gracias, abogado, por estar acá. Muchas gracias, Diana, Francia, tenga muy buen día. Igualmente. Son las 8:05 en Voces y Opiniones y es momento de hacer una pausa. Al volver tendremos más información. Guayaquil, que la fiesta no pare. En la 96.9 FM, la radio que te mueve. Celebramos los 490 años de nuestra ciudad con pura energía. Te acompañamos con la mejor vibra. Sintoniza la 96.9 FM y déjate llevar por las fiestas julianas. ¡Que viva Guayaquil! Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí. La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y Opiniones, el segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. 8:08, 8:08. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de la 96.9 FM. Continuamos con Voces y Opiniones y, como siempre, también tenemos buenas recomendaciones para ustedes. Si ustedes quieren vestirse bien, ya saben a dónde deben ir. ¿A dónde deben ir, querida Francia? A Cavalieri. Cavalieri, que también ahora tiene su prendas para mujeres. Ya debemos de nosotros también empezarnos a vestir en Cavalieri para estar a la altura. ¿Y esto por qué? Porque es la elegancia que se nota, la distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero y por qué no también a la dama. Esto hay que incluirlo de una vez. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien.
Son las 8:09, 8:09, y siempre hay expectativas acerca de cómo va a ser el comportamiento del clima en la ciudad. Así es, la verdad es que yo estoy amando estos meses del año porque siento que puedo caminar, bueno, con cuidado porque la inseguridad todavía nos está azotando, pero se camina muy cómodo, la verdad, por la ciudad de Guayaquil. Justamente el fin de semana tuve a unos compañeros de Quito visitándonos y quedaron encantados con el clima. Ellos esperaban encontrarse con la ola de calor. Sin embargo, vieron que había sol, que había un vientecito, una brisita, que el calor no era asfixiante como en otros meses del año. La verdad es que se pasa muy bien ahora. No sé si te pasa a ti lo mismo, Diana. Sí, siempre y cuando te pongas un suétercito para las personas violentas como yo, todo bien. Como yo también. Pero así es. También tenemos en otras noticias, ya se vienen las fiestas julianas. Así ¿Qué vamos es. a hacer por el onomástico a Guayaquil? Hay que revisar la agenda, que siempre lo comentamos también los viernes aquí en Voces y Opiniones. Y solamente para completar un poco la información de las bajas temperaturas en la ciudad, hay que entender que persiste justamente esa sensación de frío, al menos en Guayaquil. Y pues Diario Expreso hizo una consulta a un vocero del INAMI, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, quien explicó que la causa no se debe a un solo elemento, sino a la combinación de varios factores que alteran nuestra percepción del clima. El experto señaló que el concepto clave es la sensación térmica que resulta de la combinación entre la temperatura del aire, el incremento de la humedad relativa y la presencia del viento. Por ejemplo, aunque el termómetro registre 22 grados, la sensación térmica puede hacer que se perciba como si fueran 20. Otro aspecto fundamental que contribuye a que el ambiente se sienta más fresco es la nubosidad. Según el INAMI, los cielos mayormente nublados impiden el paso directo de la radiación solar, lo que evita que la superficie se caliente. Como resultado, las temperaturas máximas no logran superar la barrera de los 30 grados, manteniéndose en un rango que oscila entre los 27 y 29. Los datos de la Estación Meteorológica de Guayaquil, correspondientes a la primera quincena de julio, respaldan esta explicación. Mientras las temperaturas mínimas se han mantenido dentro de los valores normales, entre 21,5 y 22, las máximas han estado levemente por debajo de lo habitual. De esta manera, pues sabemos que el frío es el producto de la combinación de 3 factores climáticos y que en realidad también es una percepción por esa sensación de frío. Sí, porque la verdad es que se ha sentido un poquito más de frío que en años anteriores. No sé si tú opines lo mismo, sí, querida Diana. Se ha sentido, y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Así también hemos visto en otra nota que la prefecta del Guayas defiende la suspensión de paso a desnivel en la ciudadela Los Ceibos. Marcela Guiñaga, prefecta del Guayas, reaccionó ante el polémico caso del paso a desnivel en Los Ceibos. Ayer, durante un evento en el Centro de Convenciones, se refirió a la notificación enviada por el Ministerio del Ambiente sobre la suspensión de los trabajos de construcción. Hemos hecho lo que corresponde, acatar la ley. Ahora nos llama la atención que una autoridad cumpla la ley. Por amor a Dios, ¿en qué clase de país nos estamos convirtiendo?, expresó la prefecta en respuesta a las declaraciones del alcalde Aquiles Álvarez. Además, indicó que el rol del MATE es realizar inspecciones, verificar que no existan cambios mayores en el proyecto y permitir que la obra continúe en beneficio de los guayaquileños. Cabe recordar que previamente Guiñaga ya había anunciado desde su cuenta X que se acataría la disposición del ministerio. En atención a la notificación recibida por parte del ente rector de la política ambiental, informamos que procedemos a acatar la disposición de suspensión emitida, publicó. Estas declaraciones surgen luego de que el alcalde Álvarez el viernes anterior cuestionara la suspensión del proyecto, calificó la medida como una decisión carente de sustento técnico y motivada por presión política. Durante una intervención pública defendió la legalidad de la obra y anunció una contraofensiva para revertir la resolución.
La obra del paso elevado de la intersección de la Avenida del Bombero con la Avenida del Dr. Leopoldo Carrera tiene permisos, tiene informes técnicos y cumple con la ley. Lo que no tiene es sustento para ser frenada. Lo que sí le sobra es presión política, sentenció el alcalde. Álvarez también criticó la base de la suspensión que, según el MATE, responde más de 3.000 denuncias ciudadanas. Entendemos la posición de la prefectura, prefiere acatar en lugar de enfrentar para evitar problemas políticos. Nosotros enfrentamos, concluyó el alcalde. La verdad es que, bueno, fuera de la suspensión o no de la obra, me parece que esto es un buen síntoma porque se está escuchando a la ciudadanía. Son 3.000 denuncias que están siendo acatadas por parte del Ministerio del Ambiente y eso de alguna forma reviste a la institución de transparencia y de gobernanza porque está al servicio de los ciudadanos, que es lo que debería ser. Claro, y entiendo que no es una suspensión definitiva, pues ellos pueden actuar conforme a lo que se ha solicitado para volver a retomar la obra tal como se lo había planteado, pero esta vez haciendo caso justamente a estos temas ambientales. Y la verdad es que celebro también la postura de la prefecta Marcela Guiñaga, que siempre me ha parecido que ha sido una dama, pero sí, efectivamente, no por muy prefecta no puede contradecir lo que ya existe en una resolución de un ente rector como es el Ministerio del Ambiente. La verdad es que creo que es de aplaudir la actuación y sus expresiones y no tiene nada que ver con presiones o cuestiones políticas. Creo que es lo que tenía que hacerse. Así es. Son las 8:16, 8:16, y en temas de seguridad les contamos que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lanzó una advertencia a las organizaciones criminales el día de ayer en Quevedo, provincia de Los Ríos, al entregar 33 nuevos carros blindados para las Fuerzas Armadas. Quiero dejar claro que esto no es un acto simbólico, es ante todo una advertencia para los criminales. No vamos a retroceder, no vamos a negociar con el miedo y no vamos a dejar solos a quienes defienden este país, remarcó. Noboa, quien poco después de asumir el poder declaró a Ecuador en conflicto armado interno para enfrentar a la delincuencia, sostuvo que la seguridad es uno de los anhelos de los ciudadanos. A su vez, el mandatario defendió como una herramienta para la seguridad a la Ley de Solidaridad, que junto a la Ley de Integridad Pública y la Ley de Inteligencia acumula ya unas 18 demandas de la Corte Constitucional. Hablábamos al inicio de que habían algunas demandas, pues ya están contabilizadas. Son 18 en estas nuevas 3 leyes. Además, dijo, les damos la debida protección a ustedes, valientes militares, el poder otorgarles indultos en caso de procesos penales derivados de los operativos en contra la delincuencia. Noboa apuntó que el país avanza firme en contra del crimen, en contra del caos y de la violencia. Esto sucedió el día de ayer en la provincia de Los Ríos y vemos cómo está haciendo una actuación frente a los conflictos internos que tienen que ver con delincuencia organizada, equipando de mejor manera a las Fuerzas Armadas. Son las 8:17, y el día de ayer hablábamos un poco de la Ley de Solidaridad. Bueno, de hecho esto no solo el día de ayer, sino estos días que han sido noticia, y también esto ya tiene un reglamento, y es que también activa los beneficios tributarios por donaciones de seguridad. Así es, el presidente Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 54, expidió este martes 15 de julio del 2025 el reglamento para la Ley de Solidaridad Nacional, que incluye beneficios tributarios a empresas que realicen donaciones a militares y policías. El documento se compone de 29 artículos, 4 disposiciones generales, 6 disposiciones transitorias y 2 disposiciones reformatorias. Además de incentivos tributarios, incluye regulaciones para el conflicto armado interno, manejo de cárceles, reformas a visas para los ciudadanos extranjeros en Ecuador y la participación de los gobiernos locales en programas para evitar que menores de edad sean captados por organizaciones delincuenciales. El documento instruye la creación de un comité de calificación y certificación de solidaridad para el fortalecimiento de las fuerzas del orden. Señala que las fuerzas del orden o entidades rectoras o sus adscritas podrán recibir donaciones de bienes muebles, equipamientos
o suministros nuevos en condiciones óptimas para su uso. El beneficio de rebaja del impuesto a la renta por donaciones a favor de la Policía Nacional y o Fuerzas Armadas será aplicable al ejercicio fiscal 2025 a partir del día siguiente a la publicación de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional en el registro oficial. Precisa que la reducción se aplica para todas las personas naturales y sociedades que hayan generado impuesto a la renta causado en el periodo fiscal en que se perfeccionó la donación. Si lo donado excede al 30% del impuesto causado o si no existe impuesto causado, estos montos se registrarán contablemente como gastos no deducibles. La rebaja hasta el límite establecido se reputa como crédito tributario del impuesto a la renta, por lo cual no deberá registrarse como gasto contable. A continuación, se puede revisar el reglamento de la Ley de Solidaridad Nacional. Bueno, eso lo vendremos conversando en lo que viene de la semana, pero en todo caso ya existen los mecanismos para beneficiarnos tributariamente en caso de donar de insumos y suministros a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. ¿Te parece que era necesario el reglamento para esto? Bueno, yo entiendo que ya había una normativa que incentivaba la donación, no solamente a la parte privada, sino también en este caso a las instituciones públicas. Quizás sí era necesario para poner más en orden justamente esto que tiene que ver con un componente de seguridad. Sí, ¿no? bueno, la verdad es que en teoría sería... Sí, porque no estamos hablando de donar insumos, medicinas, frutas, libros, no. Tiene que ser correspondiente al actuar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿no? Para combatir la delincuencia, pero... En todo caso, creo que estaba clara la ley. Bueno, tenía que haber un reglamento para, como decía el abogado que entrevistamos, para aplicar la Ley de Solidaridad Nacional. Y en todo caso, ya las personas que puedan donar, ya sea insumos de armamento o lo que fuere, tienen su beneficio tributario. Estoy con el tema de arancelario. Pero así es. Son las 8:21, 8:21, y seguimos con información aquí en Voces y Opiniones. En temas internacionales, de acuerdo a lo que tenemos preparado por acá para ustedes, les comentamos que por acá Latinoamérica se apresura a incrementar sus capacidades defensivas en medio de una cada vez más exigente industria militar. Los drones de ataque han pasado a ser esenciales para las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad, por lo que cada vez más países se adentran en el diseño de sus propios sistemas. En Sudamérica, países como Venezuela, México, Brasil y más recientemente Colombia diseñan sus propios drones de ataque. ¿Qué será que Ecuador también está por esa línea? Mira que el vecino país Colombia ya está diseñando sus propios drones de ataque y otros dos como son Venezuela y Brasil también. Quizás eso sea parte de la nueva tecnología para armarse. Ya estamos en una era de tecnología, de inteligencia artificial, de nuevas técnicas, entonces no me sorprendería que ya también tengamos nosotros, la cuestión es que necesitamos presupuesto para todo esto, para las nuevas técnicas, para la inteligencia principalmente, pero obviamente es hora de adaptarnos a la nueva era, que sin duda nos va a traer muchas cosas entre esas innovaciones. Y del otro lado del mundo, el ejército de Ucrania ya ha lanzado una convocatoria dirigida a ciudadanos extranjeros para incorporarse como voluntarios a diversas unidades de combate en medio de la guerra que sostiene contra Rusia desde febrero de 2022. El salario es más de $3,000 mensuales. La iniciativa fue anunciada por el Ministerio de Defensa ucraniano a través de una campaña en redes sociales bajo el lema "Buscamos personas valientes para puestos de combate en el ejército ucraniano". ¿Será que hay extranjeros valientes que estén dispuestos a recibir $3,000 por irse a la guerra? Ay, no, Dios mío, eso es básicamente una misión suicida. ¿Tú lo harías, mi querida? No, ni de chiste, eso sí no hay que pensarlo ni dos veces. Diga, no $3,000, por $100,000. No, por nada, por ningún dinero del mundo. La verdad es que no. Me dicen que las personas que han actuado dentro de conflictos armados y de conflictos bélicos quedan traumados de por vida, así básicamente como Rambo. Entonces, no, yo creo que con esas cosas
no se juega, y obviamente mis respetos a las personas que han ofrecido su capital humano para poder ese tipo de situaciones, pero yo la verdad es que no. Pelear por la patria. Ahora Y ni además, siquiera es por ¿qué la podría aportar? Y aparte en Imagínate. este caso no es por la patria, es por un país. Y creo que Así sería es. nada más un objetivo. ¿Será que Jan Topic se Personal. va a Ucrania? En otras noticias internacionales, la ministra de Cuba renuncia tras decir que en su país no hay mendigos, sino personas disfrazadas. Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, renunció el martes 15 de julio de 2025 luego de afirmar que en la isla no hay mendigos, sino que se trata de personas disfrazadas de mendigos, provocando indignación en el país afectado por una fuerte crisis económica. Feitó presentó su renuncia al cargo, que fue analizada por las más altas autoridades del Partido Comunista de Cuba. Acordaron su liberación por su falta de sensibilidad y objetividad, informó el noticiero estatal. Todo empezó el lunes durante una reunión parlamentaria en la que la ministra negó que las personas que hurgan en los contenedores de basura busquen comida y criticó que los limpiaparabrisas callejeros por buscarse la vida fácil. Hemos visto personas aparentemente mendigos. Cuando usted les mira las manos, cuando usted les mira las ropas que llevan esas personas, están disfrazadas de mendigos. No son mendigos. En Cuba no hay mendigos, lo dijo al presentar los programas sociales para atender la pobreza. Estas declaraciones emitidas durante una sesión transmitida por la televisión nacional provocaron irritación entre la población en momentos en que la isla comunista enfrenta una inflación sin precedentes. De acuerdo en el Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, la inflación acumulada en el periodo del 2018 y 2023 fue del 190.7%. Recuerda, estos no son mendigos en Cuba, son personas disfrazadas, dijo un usuario en Facebook mostrando fotografías de personas buscando comida en la basura. El economista Pedro Monreal a su vez comentó en X: debe ser que también hay gente disfrazada de ministra en Cuba. El presidente de Cuba apaga el incendio. Este martes el presidente Miguel Díaz-Canel salió a apagar el escándalo en su cuenta X. Es muy cuestionable la falta de sensibilidad en el enfoque de la vulnerabilidad, dijo. Después, durante una sesión del Parlamento, el mandatario dedicó 20 minutos para corregir la plana a la ministra. Ninguno de nosotros puede actuar con soberbia, actuar con prepotencia, desconectado de las realidades que vivimos, señaló ante una comisión de atención a la infancia y equidad de género. Los mendigos son expresiones concretas de las desigualdades sociales y de los problemas que Cuba enfrenta, añadió. El presidente no mencionó la palabra pobreza, pero habló de personas en situaciones de vulnerabilidad y de ambulantes, término que el gobierno suele utilizar para hablar de este tema. Los niveles de pobreza en Cuba han aumentado en medio de su peor crisis económica en 3 décadas, con escasez de alimentos, medicinas, apagones cotidianos y falta de combustible como resultado del reforzamiento de las sanciones de Estados Unidos. En 2024, el gobierno reportó 189,000 familias y 350,000 personas en situación vulnerable, beneficiadas con programas de asistencia social entre los 9.7 millones de los habitantes del país. La AFP ha constatado que en los últimos 2 años se ha incrementado la presencia de indigentes y de personas que piden dinero en la calle y recogen alimentos en la basura. Dios mío, a mí me cuesta creer que una ministra, que un cargo tan importante pueda dar estas expresiones totalmente desconectadas de la realidad. Es como que acá dijeran, no hay bandas criminales, hay personas disfrazadas de bandas de criminales. No, la verdad es que es súper cuestionador las expresiones que ha dicho la ministra de Cuba. Y mientras estabas diciendo la noticia, yo recordaba estos videos que ahora pues están de muy fácil acceso a través de las redes sociales, específicamente TikTok, en donde hay cubanos que se conectan, no sé cómo lo hacen, a través de una VPN, porque bueno, esto está prohibido en Cuba, pero ahí retratan la realidad y he visto cómo hay unos que tampoco sé cómo obtienen más recursos, sobre todo de productos, y les entregan a familias que son incluso de más bajos recursos que ellos. Y puntualmente se me viene a la mente el video en donde una joven le daba una funda de víveres a una pareja adulta mayor.
¿Y de qué contenía la funda de víveres? Contenía, por ejemplo, 1 litro de leche. Y la señora se emocionaba, ¡ay, leche! No puede ser, mira a los tiempos leche. De repente, una funda de avena, ¡ay, mira avena! ¡Ay, mira salami! Una lata de frijol, o sea... Cuestiones que nosotros tenemos normalizados y que finalmente en Cuba se han convertido en una especie de milagro, encontrarse con estos productos. Y ver cómo ellos añoraban eso, o sea, ¡ay, no, sí! Este espagueti, estos fideos me los voy a comer, o sea, yo digo, ¿cómo es la situación allá, no? Sí, Y ellos retratan la realidad porque no tienen ningún fin político ni nada, simplemente están haciendo visible eso y que, bueno, eso es un caso. Ahora imagínate, deben haber igual muchas situaciones en donde hay indigentes, en donde hay personas que en serio no tienen que comer y que esto se lo minimice, claro, diciendo que es algo actuado. Y que se trata de un disfraz cuando creo que es conocimiento público que Cuba siempre ha sido décadas tras décadas uno de los países con más pobreza en el mundo. Y bueno, esperemos que a buena hora renunció la ministra porque totalmente irresponsable al expresar estas situaciones. Y así también existe un rumor. Yo quiero saber qué piensas tú y qué piensa la ciudadanía en general sobre Andrea González, quien fue candidata a la presidencia el año anterior, en el 2024. Hoy se rumora que posiblemente sería la candidata más óptima para la alcaldía de una de las ciudades más importantes del país, que es Guayaquil. ¿Qué opinas tú? ¿Es hora de tener a otra rubia en la alcaldía de nuestro muy ilustre municipalidad de Guayaquil? Creo que si llega a ser una noticia confirmada, tendría bastante aceptación, porque al menos los comentarios a partir de su participación como candidata a la presidencia en las últimas elecciones fue bastante aplaudida por su temple, por su carácter, por su forma de manejar situaciones, en este caso de enfrentamientos dentro de la altura. Y me parece que sí tiene buena acogida, ¿no? Sí, ahora, sí, la verdad es que hizo un excelente papel en la candidatura presidencial de 2024. Fue una de las más votadas y con mayor aceptación luego del primer debate presidencial. Aquí tengo una noticia por parte de las redes sociales en que se menciona que ella no descarta la preparación de su movimiento local verde liberal. Bueno, sabemos que Andrea González es una activista ambiental muy fuerte, pero que ella estaría haciendo una alianza con el gobierno de Daniel Noboa. Sería maravilloso unirme a ADN. O sea, estamos hablando de una posible alianza y que a partir de esa alianza Andrea González participe y aspire a la alcaldía de Guayaquil. Pareciera que fueran intenciones, hay que ver si más adelante se llega a concretar. Y bueno, finalmente es la ciudadanía quien lo decidirá en las urnas. Bueno, serían dos perfiles interesantes, imagínate, Andrea González y Aquiles Álvarez enfrentados. ¿Te parece? Sí, quizás sea un poco pronto para analizarlo, pero en todo caso sí es una propuesta interesante en la papeleta. Sí, sin duda. Bueno, y con esto despedimos el programa y nos vemos mañana a esta misma hora por la 96.9 en su programa Voces y Opiniones. Su punto de encuentro con la verdad. Hasta mañana.